Aparte ha sido mi jefe laboral. ¿Qué más ha sido, profe? Como de todo, ¿verdad? Ya, a estas alturas. No, es un placer acompañarte, Lina. Francamente, si hacemos un poco de historia, cuando te apareciste en mi seminario en Georgetown y querías entrar, yo ya lo tenía repleto, pero insististe tanto que te tuve que dejar entrar al seminario y desde entonces hemos tenido una experiencia interesante de profesor y alumna. Te felicito por todo lo que tú has hecho. Muchas gracias, profe. La verdad es que yo me había ido a Georgetown para tomar su curso cuando ya estaba lleno. Dije yo, no hay manera de que no entre, o sea, para esto vine. Entonces yo le agradezco enorme que esté con nosotros y bueno, pues toda la gente que se está conectando hoy por la tarde está muy emocionada de escuchar lo que usted tiene, aparte que todos saben que es un conocedor sobre todo el tema de democracias, sistemas de alternancia, transiciones de sistemas políticos y están muy interesados en saber su opinión y su perspectiva ante cómo ve el estado de la democracia en la región de América Latina actualmente, especialmente con esta pandemia de coronavirus que estamos viviendo actualmente. Entonces, ¿por qué no lo dejo hacer una introducción breve sobre el tema y a partir de eso ya empezamos con preguntas? Bueno, perfecto, excelente. Dejemos a un lado un poco la pandemia y quisiera hacer un recuento de la situación, digamos, en América Latina en general. Tengo el problema de que soy también historiador y mi visión siempre tiene que ser una visión más a largo plazo. Pero yo creo que lo que hay que hacer, acordarse, es de que efectivamente con el fin de la Guerra Fría cambió el panorama extraordinariamente bien en América Latina. Hay que acordarse de que los países latinoamericanos son los países independientes y las repúblicas más independientes más antiguas del mundo. Cuando se funda Naciones Unidas en 1945, la mitad de los países que votaron a favor de que se creara Naciones Unidas fueron países latinoamericanos, o sea, hispanoamericanos. No estaba Canadá, no estaba el Caribe, pero hispanoamericanos. Entonces, ¿de dónde salen? Salen estos países como las repúblicas también más antiguas del mundo, que al tomar las ideas de la Ilustración, con el fracaso de la dictadura de la Revolución Francesa, la dictadura de Napoleón, entonces se emancipan todos estos países con, digamos, la Constitución de Filadelfia, Estados Unidos, etcétera, etcétera, y crean estos sistemas que son bastante de largo plazo, largo aliento. Esto lo puedo profundizar un poco más adelante, pero vamos al tema de grano. Desgraciadamente, con la excepción de algunos países, la consolidación del proceso democrático en América Latina después de la segunda década del siglo XIX, muy lenta y en muchos casos no llevó a mucho éxito. Habían conflictos, lo sabemos todo, pero también en Estados Unidos, acordémonos de eso también, porque aquí también hay una narrativa de que en Estados Unidos se fundó todo esto y todo salió bien. Aquí la guerra civil de Estados Unidos también fue una de las guerras más horrorosas de la experiencia humana. Así que ha sido un alto y bajo en todos lados. Así es. Pero hubo un momento bastante promisorio al final del siglo XIX y al principio del siglo XX, cuando las oligarquías, los sistemas republicanos, medios oligárquicos, empezaron a abrirse mucho más. Ahora, la experiencia de los países varía mucho. Eso lleva en México, por ejemplo, a la Revolución Mexicana. Es correcto. Pero en otros países efectivamente se estaba ya allanando, se estaba más consolidando la democracia. ¿Y qué pasa? Viene la Gran Depresión, viene la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión. Y con eso fracasan, digamos, todos muchos experimentos democráticos, con excepción de países como Uruguay y Chile, que efectivamente pueden consolidar regímenes democráticos relativamente estables con largo aliento. En fin, pero desgraciadamente, repito, con la Gran Depresión, se vienen abajo todos estos experimentos. El hecho es que entre 1930 y 1980, 42% de todos los cambios de gobierno en América Latina no se hicieron por elecciones, se hicieron por golpe de Estado. Por golpe de Estado.
Y tenemos que acordarnos también que después de la caída de Frondizi en Argentina, y el golpe militar en Brasil en 1964, entramos en lo que O'Donnell llamó el periodo de la burocracia autoritaria, así es, regímenes militares. Que es el Estado BA, ¿no? El BA State. El Estado BA, el Estado autocrático. Exacto. Eran por lo general dictaduras militares. Solamente 4 países evitan las dictaduras militares. 4 países. Están Costa Rica, Colombia y Venezuela. ¿Y luego? Y México. Porque México no era una dictadura militar, pero obviamente... Pero era la dictadura perfecta. Era la dictadura perfecta porque era una dictadura de partido, o sea, era un gobierno de partido único. Así es. Entonces no había competencia política. Así es. En ese sentido. Ahora, solamente esos 4 países evitan el autoritarismo, y los países con la mayor, digamos, experiencia democrática como Uruguay y Chile también caen, obviamente, con el golpe de Estado en Chile en el 73. Eso entonces lleva a un periodo largo de dictaduras. La chilena fue una de las más largas, 18 años. ¿La de Argentina fue el 76, prof? ¿La junta militar? La junta militar en Argentina empieza efectivamente después del golpe que saca a Frondizi. Y esto justo cuando el presidente Kennedy en Estados Unidos estaba tratando de inaugurar la Alianza para el Progreso, donde él creía firmemente de que había que también para asegurarse de que en América Latina hubiera reformas fundamentales de fondo. Así es. Pero él obviamente que fracasa. El primer golpe, digamos, que rompe hasta cierto punto este esfuerzo que se hace, pero estaba empezando la Guerra Fría. Ya. Y con el asesinato de Kennedy y de Johnson, no sé sí. Por lo menos pasamos a la Guerra Fría. Ahora, cuando termina la Guerra Fría, los golpes militares bajan de un 42% a un 20%. Y la mayoría de los golpes militares en la década de los 80 son golpes que se hacen para abrir efectivamente procesos democráticos. Okay. Y hemos entrado con el fin de la Guerra Fría en el periodo más largo en toda la historia de las Américas de gobiernos democráticos. Okay. Ahora, habiendo dicho eso, no todo está bien, desgraciado. No todo está bien. Pero si vemos de los años 90 hasta el día de hoy, la verdad es que hay solamente 3 golpes de Estado clásicos. Okay. Está el de Haití 2 veces. Y el de... ¿En qué año, profe? Eso es empezando en el año 90 y... O sea, ya en los 90, vamos. Sí, okay. Sí. Okay. Cuando se elige a Aristide la primera vez. Okay. Y después tenemos obviamente el golpe en Honduras en 2010. Okay. Ahora, habiendo dicho esto, o sea, la verdad es que es un progreso bastante grande y se va consolidando el proceso democrático en muchos de los países de América Latina. Ahora, bien, variaciones muy grandes porque algunos tenían una experiencia muy frágil de democracia, países de Centroamérica, por ejemplo, y otros con una experiencia mucho más larga. En Chile regresa la democracia, entonces el hecho de que hubo una democracia bastante consolidada anteriormente permite que efectivamente se consolide con mayor posibilidades en Centroamérica. Ahora, habiendo dicho eso, ya llevamos 19 presidentes y presidentas en América Latina que no han terminado su periodo de gobierno, que no han terminado. Ahora, eso no significa que hubiera un golpe de Estado. ¿No? No. Francamente, algunos acusan eso, de que hubo golpe de Estado. No. Pero, no, es la incapacidad de los presidentes de poder seguir gobernando. Así es. Entonces aquí hay un problema muy serio de gobernabilidad. De gobernabilidad. Y de legitimidad también, ¿no, profe? Y legitimidad también. ¿También? Sí.
son tres los grandes desafíos. Te fijas, hay una crisis de representación que tiene que ver con los partidos políticos y, digamos, el sistema, digamos, de gobierno, donde el sistema presidencial, y esto podemos entrar un poco más en este tema más adelante, Lila, si quieres. Sí. Brevemente. Deja mucho que desear el sistema presidencial, sí, en el sentido de que si un presidente no tiene mayorías en el Parlamento, efectivamente no puede gobernar, entonces hay una especie de parálisis política y hay una serie de problemas. Entonces hay una crisis de representación, por un lado. Segundo, hay una crisis también de lo que en inglés se llama accountability, que viene a ser... rendición de cuentas, ¿no? Rendición de cuentas, sí. Exactamente. Y ahí también tenemos el tema de la corrupción, que correcto, está siendo el problema. Correcto. Entonces, en algunos países más que en otros, pero obviamente en esta última época el tema de la corrupción ha complicado muchísimo la gobernabilidad. Y la tercera crisis obviamente se debe en parte a las primeras dos crisis, que es la crisis de la gobernabilidad. Y es ahí donde tenemos un problema bastante serio en el diseño del sistema presidencial. Exacto. Que se está viendo también en Estados Unidos. Sí. ¿Cuál es el problema del sistema presidencial? Porque hay parálisis completo. Hay parálisis político. El sistema presidencial, a diferencia de los sistemas parlamentarios, y la gran parte de los países europeos evolucionaron hacia sistemas parlamentarios y no a sistemas presidenciales. En parte porque venían de monarquías. Sí, exacto. Pero ¿cuál es la diferencia fundamental entre el sistema parlamentario? El sistema presidencial tiene doble legitimidad. La legitimidad del presidente y la legitimidad del Parlamento. Sí. Y si el Parlamento no acompaña al presidente, las probabilidades, las posibilidades de tener una pugna bastante grande son muy serias. Así es. Eso no se da en un sistema parlamentario porque la legitimidad es única, es la del Parlamento. Y se aseguran de tener una mayoría antes de tener al primer ministro, ¿no? Tienen que tener una mayoría para formar un gobierno, pero no es necesariamente cierto que se formen mayorías, porque un 40% de todos los gobiernos parlamentarios europeos después de la Segunda Guerra Mundial no tenían mayoría. Pero, ¿por qué podían seguir gobernando? Coalición. Porque se creaban coaliciones mayoritarias, pero al mismo tiempo también, incluso si fueran gobiernos de minoría, la mayoría tomaba el cálculo que no les convenía ir a una elección. Ok, porque no sabían si ellos lo iban a reelegir a ellos mismos. Exactamente. Okay. Entonces, efectivamente. Y el drama en el fondo, en un sistema presidencial, donde el presidente es un presidente o la presidenta es una presidenta fracasada, donde hay una crisis de partido, como por ejemplo como lo que le pasó a Carlos Andrés Pérez en Venezuela. Okay. Que fue un juicio político que lo sacó de su propio partido. La crisis de partido pasa a ser una crisis de gobierno, pasa a ser una crisis de régimen. Pasa a ser una crisis de régimen. Eso no lo hemos visto. A ver, crisis de partido. En un sistema parlamentario, una crisis de partido no pasa a ser necesariamente una crisis de régimen, de gobierno. El gobierno puede caer, claro, pero no es una crisis de régimen. Claro. Y en ese sentido, cuando cae el gobierno, ¿y qué pasa cuando cae el gobierno? Se llama una elección nueva. Así es. O se busca o el presidente o el monarca, si es un sistema parlamentario con monarquía constitucional, o presidente también, pide que se haga una coalición nueva, ¿no? Eso no existe en los sistemas presidenciales. Así que por ello yo creo que tenemos que repensar también el diseño de nuestros sistemas presidenciales en América Latina para poder efectivamente asegurarnos de que este proceso democrático que está ahora medio paralizado pueda llegar y tomar un curso mejor. Así que dejo mis observaciones allí, Lila, si tienes algunas preguntas adicionales. No, sin duda, pero justo... La dejamos para que puedan compartir algunos televidentes. Sí, aparte, profe, justo lo que usted dice... de los sistemas presidenciales, ese argumento, y usted estuvo involucrado aquí en el Senado de la República Mexicana cuando se estaban debatiendo estos temas sobre hacer gobiernos de coalición. ¿Se acuerda la reforma política del 2014, cuando se estaba debatiendo si se debe de haber una segunda ronda de votación y demás, ¿no? Y ahora vemos, a pesar desde el 2000, bueno, desde la elección del 94 hasta la elección de Enrique Peña Nieto en el 2012,
no se había tenido un presidente con una mayoría del voto popular. Y en gran parte eso llevaba también a que eso se traducía a que no tenían una mayoría en el Congreso, ¿no? Entonces, obviamente que eso, de nuevo, llegaba una falta de gobernabilidad y una parálisis política y todo lo que usted está diciendo. Pero llega Andrés Manuel López Obrador realmente a romper este esquema, ¿no? Llega con más del 50% del voto popular, tiene una mayoría en el Congreso Federal, tiene la mayoría de los congresos locales, tiene más de los 17 para poder cambiar para hacer reformas constitucionales. Muchos gobernadores ya hoy representan al partido de Morena. Entonces, ¿usted cómo ve este nuevo esquema de gobernabilidad en México? Que muchos se cuestionan si al tener tanto control sobre todos los poderes de la nación, igual se está hablando de llenar a la Suprema Corte con ministros y ministras de la Suprema Corte que favorezcan la ideología de Morena. ¿Usted cree que eso es democrático o eso, aun cuando llegó por la vía electoral y por la vía democrática, se puede también tener ciertos rasgos de un sistema autoritario? ¿Cómo lo ve usted? Mira, la verdad de las cosas es que el sistema presidencial funciona mucho mejor cuando obviamente el partido del presidente tiene mayoría también en el Parlamento. Ahora, hasta cierto punto, ese fue el gran logro del sistema norteamericano, de Estados Unidos, digo, porque un sistema basado en dos partidos, ¿verdad? Y por lo general solamente hay 4 presidentes en la historia de Estados Unidos hasta, digamos, la mitad del siglo XX, que efectivamente no tenían mayoría de su partido cuando llegan a la presidencia, que permitieron que pudiesen gobernar. Este tema de gobiernos divididos, donde el presidente no tiene mayoría, es una cosa relativamente nueva en Estados Unidos, que surge en esta última época, cuando el Partido Demócrata con su fortaleza todavía tenía mayorías fuertes y se reeligieron varios presidentes republicanos. Acordemos que Reagan tenía un parlamento demócrata. Esta división que se ve hoy día, y ahora con el surgimiento de nuevo del Partido Demócrata en la Cámara, es un fenómeno relativamente reciente. Ahora, yendo bien a tu pregunta, si bien es cierto de que el sistema presidencial funciona mejor con una mayoría, lo que hay que tener muchísimo cuidado es que esa mayoría no sea una mayoría que piensa que porque tiene una mayoría del momento pueden hacer lo que quieran. Pueden cerrar la Corte Suprema. Esto es lo que pasó, digamos, en Venezuela con Volcán. Exacto. O que puedan decir o pueden hacer una constituyente para cambiar la Constitución. Si el pueblo quiere una Constitución nueva, hagamos una Constitución nueva. Es correcto. La Constitución en democracia es un documento antimayoritario. Y lo digo de esta forma porque el diseño mismo de la Constitución democrática significa de que lo que tú estás protegiendo con la Constitución democrática son los derechos civiles y humanos fundamentales de la población, que significa que todos tienen la posibilidad de organizarse, que todos tienen la posibilidad de opinar y todos tienen la posibilidad de hacerlo. O sea, protege a las minorías. Protege a la minoría y también a la mayoría futura. Okay. Esa es la idea. Porque la minoría se va a convertir posiblemente en la mayoría. Exactamente. Y por eso que uno protege los derechos de organización, los derechos de asamblea, los derechos de petición, los derechos también de opinar, derechos de disentir y todo lo demás. Si eso no existe y si la mayoría, digamos, pasajera cree que puede hacer lo que quiere, entonces con eso se derrumba la democracia. Qué interesante, claro. Claro, porque es que no le corresponde a la mayoría del momento decidir cambiar las reglas del juego. Porque le puede afectar a esa mayoría en un futuro, que se convierte en una minoría también, ¿no? Exactamente, okay. O sea, pero la democracia es justamente eso. La Constitución democrática garantiza los derechos y las libertades de toda la gente, los derechos humanos fundamentales y civiles fundamentales. En ese sentido, por eso que podemos decir que hasta cierto punto tiene un sesgo antimayoritario, porque es la defensa, digamos, de los derechos de las minorías, que pueden ser las mayorías futuras. Híjole, qué interesante.
Sí, tienes toda la razón. Ay, ya hasta me emocioné. Sí es cierto. Sí, es que sí es cierto, es muy cierto. Y eso yo creo que ese es el gran error de las mayorías actuales, que no se dan cuenta que al estar cambiando a su manera la Constitución, los puede a ellos perjudicar en un futuro, ¿no? Exactamente, no. Y lo que se hace cuando uno empieza a perjudicar eso, uno corroe las instituciones fundamentales de un sistema, la gente se trata de cambiarlo, la Corte Suprema. O sea, hay que hasta cierto punto, la defensa del Estado de Derecho en democracia es la defensa de estos derechos fundamentales. Claro. Y cuando uno empieza a jugar con esos fundamentales, porque uno cree que la mayoría del momento puede hacer lo que quiera, uno destruye la democracia y la democracia futura. Hay que mantener el Estado de Derecho fundamentalmente para poder tener democracia a largo plazo. Sí, toda la razón. Prof, y ahora tenemos como 10 minutos para discutir y me llegaron muchas preguntas para usted, entonces voy a tratar de hacer una que otra y espero que nos pueda honrar con su presencia en algún futuro próximo también para continuar con la conversación. Pero uno de los... Sí, y bueno, a mí me encantan estos temas, pero bueno. Una de las preguntas es fundamentales y uno que le preocupa a muchas generaciones, a la generación joven del día de hoy en México, es el hecho de que no hay una oposición real a Morena. O sea, los pocos partidos políticos que existen y que se mantienen ahorita tienen muy poca representación, pero aparte, usted bien sabe, ¿no? Como no nada más es un fenómeno que pasa en México, sino que pasa en otros lados del mundo. Aquí Morena está compuesto por expriistas, expanistas, ex Movimiento Ciudadano, o sea, es decir, escogieron de todos los partidos políticos, hicieron un nuevo partido político en donde encuentra a caras que normalmente o que en un pasado formaban parte de otra ideología política. Entonces, ante las elecciones intermedias que vienen aquí en México en 2021, profesor, muchos dicen que realmente no se va a poder establecer una democracia fuerte ni una oposición real ante Morena porque no hay partidos políticos que realmente le puedan hacer competencia a Morena. ¿Usted cuál cree que es el rol? Y esta es una de las preguntas que me llegaron. ¿Cuál es el rol de los partidos políticos y qué tan importante es tener una oposición robusta y fuerte en un sistema democrático? Bueno, mira, yo entiendo la frustración que siente mucha gente en la sociedad civil. Entiendo mucho, he estado siguiendo muy de cerca, obviamente, la situación en Chile. Hay mucha gente que está muy molesta, digamos, por la incapacidad, lo que hablamos antes, incluso la parálisis política. Exacto. Eso, en Chile la gran ironía es que lo que quedó en el tintero de la constitución de Pinochet fue un parlamento muy reducido. Entonces el parlamento muy reducido, por ejemplo, el parlamento ya no es la instancia donde se hacen los grandes acuerdos. Entonces, pero eso al mismo tiempo significa que el parlamento a su vez o puede aprobar o rechazar, pero no tiene un rol fundamental en la formulación de las leyes. En ese sentido, uno entiende por qué la gente estaba un poco molesta con los parlamentarios y con los partidos. Pero el problema serio es que tampoco se puede pensar de que una democracia pueda funcionar con elementos de la sociedad civil insistiendo que se les entregue a ellos el poder. Porque la democracia, y estamos hablando de democracias representativas, necesitan partidos, ¿no? Uno no puede tener democracia más allá de una comuna, de un pueblo muy pequeño, donde se pueden juntar todos en el gimnasio de la ciudad. Porque la democracia, esa democracia directa, digamos, no se puede hacer en países enormes, o incluso un país, incluso una ciudad de 100.000, 200.000 habitantes, necesita representantes. La clave es la democracia representativa y la democracia representativa requiere partidos. Así que yo le digo a todos mis amigos, y le tengo muchas, como digo, tengo muchas empatías, especialmente con los jóvenes, miren, aquí lo que no hay que hacer es pensar que los partidos políticos son todos y que no hay que hacer partidos políticos. Todo lo contrario, lo que hay que hacer efectivamente es formar un partido
o afiliarse a un partido y ver si uno puede cambiar el partido para fortalecer el desde partido. Adentro. Los partidos son absolutamente fundamentales para la democracia. Ellos son las voces que representan a la ciudadanía en toda su diversidad, porque también es un disparate pensar de que el pueblo piensa lo mismo. Sí. Y muy a menudo los mayoritarios, los dictadores y todos los demás piensan de que todos están de acuerdo conmigo. Exacto. Se dividen las sociedades, todas las sociedades, y en ese sentido lo que hay que hacer es crear un partido, pero hay que tener dos cosas. Uno, hay que asegurarse de que ese partido tenga la posibilidad de trabajar con otros partidos, porque si no están todos de acuerdo, tienen que ponerse de acuerdo. Y segundo, los partidos tienen que ser democráticos internamente. Efectiva, eso es clave. Tiene que haber una democracia interna. No puede ser un partido de un gamonal, como y de dedazos, prof. Un jefe, o un cacique, o lo que sea. Sí, efectivamente. Y yo creo que también que las reglas sean claras, ¿no, prof? Y que el mismo partido, vaya, usted lo sabe que Weber fue el que dijo que uno de los, pues yo creo que una de las características más débiles de un líder es el carismático, ¿no? El líder carismático. Bueno, eso viene de Max Weber. Exacto, de Max Weber. Ajá. Los tres tipos de autoridad. La primera autoridad es la autoridad tradicional, de los reyes. Que viene del divino. Exacto. Ajá. Exacto. El segundo tipo de autoridad es la autoridad carismática. Exacto. Weber lo atribuía más bien a los grandes líderes religiosos, pero digamos en toda la sociología política, la ciencia política, se ha visto que los líderes carismáticos son líderes políticos carismáticos que tienen, y ahí había que decir, por ejemplo, Chávez es un ejemplo también. Y que lo ven como salvadores, ¿no, profe? La gente lo busca como un salvador. Exacto. Como un salvador. Exacto. Pero como tú dices, Lila, y te acordaste muy bien, por suerte, desde esa clase número 7, creo que cuando hablamos de estos tipos de autoridades. Es correcto. La autoridad carismática es a su vez la más débil de todas. Es correcto. Porque depende mucho de la personalidad del jefe. Y si el jefe se derrumba todo. Primero. Segundo, esa autoridad carismática no se la puede pasar uno a otro. Es lo que ha pasado con Maduro. La autoridad carismática de Chávez no es la de Maduro. Automáticamente Maduro. Entonces, y hay muchos ejemplos de eso. Ahora, ¿cuál es la tercera autoridad? La tercera autoridad es la que llama Weber la autoridad legal. La autoridad legal. Y la autoridad legal en democracia significa las elecciones. Es el Estado de Derecho. Exacto. Es el Estado de Derecho. Okay. Eso está claro. Porque yo creo que ese es uno de los grandes temas, ¿no, profesor? O sea, aquí en México muchos que están viendo que Andrés Manuel fundó Morena, el Movimiento de Regeneración, que qué pasa cuando él ya no esté, ¿no? O sea, si se va a poder sostener realmente el partido por sí mismo o si se va a derrumbar. Vamos, eso está por verse, pero muchos creen que está basado y que se sostiene en la imagen de Andrés Manuel López Obrador. Y por eso, profesor, en estas próximas elecciones, también hay que decirlo claramente, no es objetivo el hecho que él quería entrar en la boleta de las elecciones intermedias porque sabe que su nombre y su figura llama a la gente a votar, no por el diputado federal o el diputado local o el presidente municipal por el cual estén votando en la boleta, pero si arriba sale Andrés Manuel López Obrador y abajito sale el nombre del diputado federal, a mucha gente no le importa ni siquiera si están votando por el diputado o por el presidente municipal, pero si ven el nombre de Andrés Manuel López Obrador, votan por donde ven el nombre de Andrés Manuel, ¿me explicó? Entonces ahí es donde se complica eso. Claro, lo fundamental en la democracia, para tener una democracia estable, fuerte, digamos, capaz de lidiar con las diferencias que son naturales en cualquier sociedad, permitiendo eso. Entonces, lo importante es el cargo del presidente y no sus características personales. O sea, ¿de dónde viene la autoridad?
de haber sido presidente, pero no porque uno está por encima de las instituciones. Así Entonces, es. en ese sentido, efectivamente, la clave efectivamente es la autoridad que tiene como presidente, pero no una autoridad que va más allá de eso. Porque si no pasamos entonces al tema de la autoridad carismática, que es una autoridad muy volátil. Sí. Se puede caer de un día para otro. Entonces, en ese sentido, es mucho mejor tener una autoridad así. Ahora, volviendo un poco al tema de que quisiéramos que termináramos con esta conversación. En los sistemas parlamentarios uno no se preocupa tanto de eso. Así es. Hay, por ejemplo, en Europa, bueno, obviamente que hay algunos verbones como en Italia, qué sé yo, y que surgen y hay algunos líderes pero por lo general, y en otra época también de un sistema parlamentario salió Hitler, pero seamos muy claros, el primer ministro en un sistema parlamentario es un primus inter pares. A Margaret Thatcher, la primer ministro más poderosa de Inglaterra de la posguerra, la sacaron un fin de semana. ¿Y quién la sacó en el fin de semana? El partido suyo. ¿Y por qué la sacaron? Porque estaba perdiendo, digamos, su popularidad y no le convenía al partido. No hubo una crisis del Partido Conservador, pero no hubo una crisis del gobierno. Y tampoco una crisis del régimen. Así es. Así es. Entonces, los sistemas parlamentarios tienen válvulas de escape que son importantes. Ahora, sí. A mí me preocupa de que efectivamente no se esté pensando más en América Latina. Se pensó en México mucho esta cosa de, como tú dijiste anteriormente, del gobierno de coalición, y de repente el ministro y todo lo demás. Lo que hay que hacer es ver cómo parlamentarizar efectivamente los sistemas presidenciales. Así es. Exactamente. Así es. Y que si un presidente efectivamente lo está haciendo mal, que no sea una crisis porque no puede salir. Y que el voto, como lo que usted argumentaba, profesor, para México es que si en la primera votación no se encontraba una mayoría, que lo decidiera el Parlamento, ¿verdad? En la segunda vuelta. Yo creo que uno de los grandes errores que se han cometido en América Latina en esta época es precisamente cómo tratar de solucionar el problema de un presidente minoritario. Así es. Entonces dijeron, bueno, si tenemos un presidente minoritario, ¿cómo hacerlo? Hacemos efectivamente mayoritario. Hacemos la segunda vuelta, que es el sistema francés, de apondición. Así es. Entonces se va a una segunda vuelta. Pero el problema con la segunda vuelta es que hasta cierto punto tiene una cosa muy nociva. Rompes el centro. Okay. Rompes a partidos afines. Exacto. Porque todos creen que van a quedar en la segunda vuelta. Exacto. Uno toma, por ejemplo, lo que pasó en el Perú cuando se eligió Ollanta Humala. Exacto. Estaba Ollanta a la extrema izquierda, estaba Keiko a la extrema derecha, y donde en el medio estaba PPK, estaba Toledo y estaba Castañeda. Y esos tres se quedan fragmentados. Ellos, ¿y quiénes salen en la segunda? Los extremos. Los dos extremos. Exactamente. Por eso tú no solucionas el problema para nada. Exacto. Así que tienes razón. Y esto lo he dicho en varios trabajos, y esto siguiendo trabajos con el mentor mío, que fue con Juan Lins, el gran politólogo español, que lo más útil sería efectivamente, hay que tener una segunda vuelta. No podemos tener presidente minoritario, pero que la segunda vuelta sea en el Parlamento. Exacto. Sí, yo coincido, claro. Que se le pida al primero o a la primera de hacer un gobierno. Y en un mes declarar si efectivamente puede tener programa y gabinete nombrado. Si no lo puede hacer para el segundo, si no lo puede hacer para el tercero. Imagínate tú si en México esta cosa estuviera de esa forma. En fin, ahora, obviamente que hay que profundizar mucho más cómo hacer esto. Claro, pero esto es esencial. Es una idea importante. Pero es esencialmente lo de la segunda vuelta que vaya al Parlamento para asegurar que ya haya una coalición en el Congreso para darle la gobernabilidad al presidente. Sí, pongámoslo de esta forma, digamos, usando un poco teoría de juegos. Sí. Lo que hay que decir incentivos. ¿Qué es lo que está buscando uno? Es efectivamente la teoría de incentivos. Exacto. ¿Cuáles son los incentivos para qué? ¿Qué es lo que se busca en democracias donde hay mucha división? Uno busca la cooperación. ¿Cuál es el incentivo más importante para poder lograr la cooperación? Que tú tengas. La segunda vuelta electoral es contra cooperación. La segunda vuelta electoral en el Parlamento es a favor del consenso, claro. Piensan, bueno, a ver, no nos peleemos nosotros antes de que esto vaya al Parlamento, sino que
seamos nosotros los que vamos a formar el gobierno, porque Exacto. desde antes vamos a hacer un proyecto de cooperación conjunta. Así es. Y que también sientan que ellos tienen, ¿cómo se dice un stake, prof? O sea, que tienen una parte, incentivos, claro, o sea, que tengan incentivos para también querer cooperar con el proyecto de la nación, porque ellos mismos tienen alguna representación suya dentro de ese mismo plan, porque si no se sienten completamente fuera, ¿no? Así es. Sí. Este esquema es parlamentarizar un poco. Exacto. Al primero se le pide, a ver, tomemos el caso de México. Y a lo mejor lo podemos tomar en la elección anterior, ¿no? La de Peña. No, la de Calderón, digamos. La de Calderón, ok. O la de Peña, todo la de Peña. Ok. Peña va subiendo, o sea, no, Andrés Manuel va subiendo. En 3 semanas más. Hubiera ganado Andrés Manuel. Probablemente Andrés Manuel. Claro. Peña Nieto. Y ganó solamente con un 36%. Y eso porque el Verde se unió con él. Sí, pero ¿qué pasó después? Se formó un pacto por México y se hizo una coalición que se armó. Pero vamos al hecho. Si la elección se hubiese demorado 3 semanas más y hubiese ganado en ese momento Andrés Manuel, ¿él podría haber armado un pacto por México? Imposible. ¿Te fijas? O sea que si hubiese ido entonces al Congreso y él tuviera un 37, 38 y Peña Nieto un 35, el PAN a esa altura no se habría juntado con Andrés Manuel, se habría juntado con Peña Nieto y habría hecho el pacto por México. Entonces, lo que tú estás creando es lógicas para tratar de concertar coaliciones viables. No, excelente, claro, pero yo creo que esas son las válvulas de escape que requieren los sistemas presidenciales, como usted dice, o sea, hasta cierto punto parlamentarizar ciertos aspectos de un sistema presidencial para asegurar también que hay una gobernabilidad a favor de todos los partidos que están involucrados también, ¿no? Así es. Oiga, prof, a ver, qué cosa, ya llevamos 35 minutos, pero bueno, pero bueno, vamos a tener otra sesión, ya lo estoy aquí forzando a que diga que va a regresar en un par de semanas para que continuemos con la conversación, porque me están llegando aquí abajo muchísimas preguntas que no voy a poder hacer porque ya no tenemos tiempo. Probablemente si tus seguidores de verdad quieren escuchar de No, créame que sí, de verdad, ahorita me están llegando más y más preguntas sobre la conversación que estamos teniendo, pero las voy a tener que ver cuando terminemos y ya se las mando o las vamos contestando en la próxima sesión. Pero finalmente, profesor, aquí tengo una pregunta y eso tiene que ver un poco sobre el tema de la pandemia, ¿no? Y aquí me dicen que si la globalización demanda hoy tener una legislación internacional única para afrontar las futuras pandemias de manera global, dice el politólogo jurista Ferrojol, ¿lo ubica usted? Yo no lo ubico. Menciona que se requiere una constitución de la tierra para afrontar una pandemia, cambio climático y migración. Es decir, si la globalización demanda hoy tener una legislación internacional, yo creo que más robusta para enfrentar alguna otra catástrofe igual o más grande en un futuro. ¿Qué se requiere? ¿Qué tipo de cooperación usted ve que es necesaria para poder afrontar otro desastre como este? Bueno, es una buena pregunta, pero yo creo que la respuesta va más bien por este lado. Okay. ¿Qué es lo que ha pasado con esta pandemia? El problema que tenemos hoy en día es que desgraciadamente, últimamente, se ha ido quebrando, digamos, la cooperación internacional. Sí. Y eso probablemente empezando aquí en Washington, en Estados Unidos. Las instituciones que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, tanto Naciones Unidas, con todas las instituciones que advierten, también Bretton Woods, digamos, todas las instituciones económicas internacionales, fueron instituciones importantísimas y que hoy día están en peligro precisamente porque han surgido estos nacionalismos absurdos. Tiene que haber cooperación, tiene razón la persona, pero eso no significa que tiene que crearse algún tipo de entelequia distinta. Lo que se tiene que seguir haciendo es efectivamente fortalecer la Organización Mundial de la Salud, fortalecer Naciones Unidas, fortalecer digamos, los tratados de comercio internacional y todo lo demás.
volver a una situación donde estamos viendo cómo tratar de solucionar los problemas con la cooperación de todos los países del mundo. Y en ese sentido, no hay que crear instituciones nuevas, hay que volver, digamos, a lo que habíamos construido después de la Segunda Guerra Mundial, es ir a valorar y fortalecer aún más efectivamente las instituciones internacionales que ya existen. Y eso tiene que empezar también aquí en Estados Unidos. Así es. Y no romper, como usted bien dice, pues el sistema multilateral, las organizaciones internacionales que se establecieron desde el Bretton Woods, ¿no, prof? Sí. Sí, acordémonos de que hasta que tuvimos la crisis, digamos, hasta cierto punto que surge con la crisis del comercio internacional últimamente, el periodo, yo vuelvo insistiendo de que el periodo de la posguerra fría no fue tan malo para América Latina, todo lo contrario, a pesar de esta crisis que acabamos de decir. No es cierto de que las protestas en América Latina se deben al hecho de que hay una mayor desigualdad. Sigue habiendo una gran desigualdad, pero la desigualdad era mucho peor. Antes. Claro, en los años 60, más de un 50% estaba en extrema pobreza. Esa gente no podía ni salir a protestar. Así que hubo mucho progreso. Ahora, preocupémonos ahora de que todo este progreso no se venga abajo. Okay. Y eso solamente puede seguir en curso adecuado si efectivamente nosotros valoramos tanto las instituciones democráticas dentro de nuestros países y la cooperación. Profe, muchísimas gracias. No, bueno, o sea, yo soy pero aparte me están llegando muchísimas preguntas, entonces las vamos a tener que repasar. Las voy a escribir y ojalá que nos pueda acompañar en 2 semanas para hablar otra vez de estos temas, para ver los ajustes que estamos viviendo, porque siento que los cambios son de a diario en este mundo. Y a ver si nos acompaña en 2 semanas para platicar de nuevo sobre estos temas, porque no nos va a dar tiempo a hablar de todas las preguntas que me llegaron, pero las voy a escribir. Se las voy a mandar. Y yo también valoro mucho estas preguntas porque uno también va aprendiendo. Muchas gracias. Porque uno no da todas las soluciones. Uno tiene que también escuchar, pensar y ir valorando efectivamente lo que debemos hacer. Es un trabajo conjunto que tenemos que hacerlo todos nosotros juntos y tenemos que efectivamente salir de este momento difícil. Espero que todos se cuiden mucho. Gracias, en este momento. igual. Y que aboguemos por un mundo mejor. Ay, sí, profesor, por favor. Pues ya está, mi prof. Ya quedó. En 2 semanas lo vemos por aquí otra vez. Le mando 1000 besos, prof. Gracias por su tiempo, por su energía, por su conocimiento, sabiduría y más que nada por su presencia. Gracias. Gracias, prof. Le mando un beso. Gracias. Adiós. Bye. Súper bueno.